Pues bienvenidos a todos a una nueva sesión del Divageo. Tenemos el gusto de contar con Andrés Solís desde Yucatán, que nos va a hablar de cuándo un espacio asintóticamente plano es globalmente plano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación desde las lejanas tierras de Yucatán, donde están ardiendo ahorita todos. Pues muchísimas Venga. gracias, Andrés. Te dejo el micrófono y todo listo. Gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. A pues toda la comunidad aquí del Divageo, muchas gracias igual por atender a la audiencia y pues en especial a los organizadores de este seminario, pues con un origen tan padre y tan bonito por hacerme la invitación. Les voy a platicar un poco en esencia de lo que constituyó mi trabajo de tesis doctoral en esta plática titulada ¿Cuándo un espacio-tiempo asintóticamente plano es globalmente plano? Este trabajo, pues, lo hicimos con colaboración conjunta con el doctor Luis Aque, que ahorita está en el Instituto Tecnológico de Valladolid, con Luis Farfán, que ahorita es profesor en la Facultad de Ingeniería Química de la UADY, y pues, obviamente con aquí el gran maestro Ditz, que por acá vi que estaba como entre la audiencia, me da mucho gusto. Y pues no suelo, ay, no se mueve esto, a ver. Vamos a hacer como un breve repaso de los temas que están acá. Vamos a hablar un poquito de espacio-tiempos y causalidad, espacios Ay, asintóticos. Andrés, perdón Dígame, que te interrumpe tantito. Es que ahí esta esa barrita, estorba tantito. Ajá, esta barrita, vamos ¿no a se moverla. deja? Ahí está. Ah, ¿Mejoró? gracias. Ahí está, perfecto. Gracias por la observación. Este, pues vamos a tocar estos temas, en particular como la parte medular de la plática y el trabajo corresponde a algo que nombramos teoremas de unicidad en espacios asintóticos. Voy a tratar de dar un antecedente y una motivación del trabajo. Y pues si hay tiempo, aquí ya iremos viendo, podemos ir tocando algunas herramientas y conceptos y resultados preliminares que nos van a llevar a repasar los resultados principales del trabajo de investigación. Entonces, bueno, no suelo empezar las charlas pidiendo disculpas, pero o sea, de antemano sí la pido eh, en caso de que no llegamos a terminar o profundizar del todo las partes, digamos, esenciales que tienen que ver con los resultados del trabajo. Pensé en a preparar una charla más como introductoria a los conceptos o los building blocks, como dicen, básicos, los ingredientes que se van a conjugar en el trabajo, pues para demostrar el resultado obtenido. Y pues aquí vamos a hablar de espacio-tiempos en su totalidad, de principio a fin. Entonces, vamos a empezar así con lo más elemental, lo básico. Vamos a ver qué es un espacio de Lorentz. Algunas personas ya estarán familiarizadas con este concepto. Un espacio de Lorentz, pues es un espacio vectorial como el que estudiamos en cálculo, en álgebra lineal, pero va a estar equipado con algo que se llama un producto de Lorentz, que esto en esencia es un producto escalar, pero a diferencia de un producto interior, tiene signatura o índice igual a uno, lo cual significa que si nos fijamos en una de estas bases ortonormales que existen en un espacio de Lorentz, pues como en los espacios euclidianos ya sabemos que como el producto es definido positivo, pues la norma al cuadrado de cada uno de los elementos de la base pues es siempre positiva, ¿no? Y si la base es ortonormal, pues la norma al cuadrado, pues ya sabemos que es igual a uno. Pero en el caso de un producto con signatura igual a uno, va a haber ahí a un vectorcito medio rebeldón, porque va a pasar que su norma al cuadrado no es igual a uno, sino que es igual a menos uno. En general, en un espacio con producto de Lorentz, se tiene un espacio con producto escalar que es indefinido. Y eso, como vamos a ver en breve, va a permitirnos dar una separación de los vectores de un espacio de Lorentz en términos de su carácter causal. Pero antes, como ejemplo, podemos pensar un espacio de Lorentz así arquetípico en un espacio Rn equipado con
el producto de Lorentz L que aparece aquí en pantalla. Si se fijan, esta fórmula que representa pues una forma bilineal es casi idéntica a la de un espacio euclidiano o a la de un espacio vectorial con producto interior, salvo por el signo menos de estas dos, esta primera componente. Y pues ese signo menos básicamente es lo que le da como el saborcito especial a un espacio de Lorentz, que lo distingue de un espacio con producto interior, pues que estamos acostumbrados a estudiar. Entonces, particularmente este par Rn con este producto, se le suele llamar el espacio de Lorentz-Minkowski de n dimensiones. Y pues suele ser como el modelo de juguete para entender en general las propiedades pues, más abstractas de un espacio de Lorentz. Hace ratito hablaba del carácter causal y de una separación de los vectores en términos de este carácter causal. Pues resulta que como es un espacio con producto indefinido, uno de Lorentz, pues se tienen en cuanto a la norma al cuadrado de los vectores, se tienen pues tres sabores distintos, ¿no? Están los vectores cuya norma al cuadrado o producto consigo mismo es idénticamente cero, sin que el vector sea el vector cero del espacio vectorial, ¿no? Es como si ese vector fuera ortogonal a sí mismo, ¿no? Una cosa así medio rara. Y esos vectores se llaman los vectores nulos o tipo luz del espacio de Lorentz. Y es interesante que el lugar geométrico de estos vectores, si los vemos por allá, digamos, mapeados en un RN, como aparece en pantalla, corresponde a pues este conito que aparece aquí en verde. Se distribuyen a lo largo de los generadores de un cono. Por otro lado, van a haber unos vectores que se llaman los tipo tiempo o temporales, que son vectores cuya norma al cuadrado es negativa. Y geométricamente los vamos a ubicar en cualquiera de las componentes interiores del conito verde que aparece acá. A propósito, ese conito verde, que corresponde al lugar geométrico de los vectores nulos, se suele llamar el cono de luz de el espacio de Lorentz. Y bueno, en general, en conexión con algunos aspectos básicos de la física que origina a la postre esta formalización, pues en teoría, estos vectores nulos, los que forman el cono de luz, representarían algo así como la 4 velocidad de partículas luminosas que viajan por el espacio-tiempo. Sería algo así como su velocidad, ¿no? O el vector tangente a las líneas de mundo de ese tipo de partículas. Por eso se les llama vectores tipo luz. Y por último, pues están los vectores tipo espacio o espaciales, que son los que aparecerían por completamente fuera del cono de luz. Y pues estos son los tres sabores causales de un vector en un espacio de Lorentz. Dicho sea de paso, es importante mencionar que así como el cono de luz pues tiene dos componentes, pues se suele identificar un carácter temporal, por así decirlo, a cada una de estas componentes. Entonces, por ejemplo, es convencional pensar que los vectores que estén en la parte, en la componente superior del cono, ya sea tanto temporales como nulos, se dice que están dirigidos hacia el futuro o que apuntan hacia el futuro. Esto es por convención. Los que se encuentran en la componente inferior del cono serían vectores dirigidos hacia el pasado. Entonces, aparte de la causalidad o el carácter causal, también tenemos una dirección temporal asociado a cada uno de estos vectores, al menos los que se encuentran tanto dentro del cono, es decir, los que son temporales o los que son nulos. A propósito, para abreviar, se suele decir que un vector en un espacio de Lorentz es causal si es un vector nulo o es un vector temporal. Cualquiera de los dos. ¿Sale? Ahí está. Vamos a hablar ahora
tratar de definir más o menos de forma intuitiva qué es un espacio-tiempo. Y pues bueno, primero que nada, un espacio-tiempo va a ser una variedad lorentziana. Y pues una variedad lorentziana para las personas que han tomado algún curso de geometría diferencial, pues antes que cualquier cosa es una variedad diferenciable o suave. Y pues esto, entre otras cosas, pues significa, o más bien, una variedad diferenciable es algo así como una generalización a varias dimensiones de una superficie como las que estudiamos mucho tiempo en R3, ¿no? Solo que pues sin la necesidad de que esta estructura esté contenida en ningún otro espacio ambiente, ¿no? Sino tiene una geometría intrínseca por sí mismo. Y pues una de las propiedades destacables básicas de una variedad diferenciable es que en cada puntito, por ejemplo, P que aparece aquí en la figura de la izquierda, pues tiene pegadito un espacio tangente, ¿sí? Que sería como una aproximación lineal de la variedad al entorno de este punto P que estamos mirando. Este espacio tangente tiene la estructura, desde un punto de vista algebraico, de un espacio lineal, un espacio vectorial. Y pasa algo muy interesante cuando se tiene una variedad diferenciable en donde cada espacio tangente no solo tiene la estructura de un espacio vectorial, sino que tiene la estructura de un espacio de Lorentz. Cuando ocurre esto, se dice que la variedad diferenciable es una variedad lorentziana. Entonces, intuitivamente, asemeja como a una sabanita, como en la figura de la derecha, en donde en cada punto, pues como se tiene un espacio de Lorentz, pues ahí pegadito tangentemente, pues vas a tener un conito de luz, ¿no? Con, con su propia estructura causal que ya repasamos en la lámina anterior. Y pues esto es una variedad lorentziana en esencia, y un espacio-tiempo es una variedad lorentziana que está tiempo orientada. Que esté tiempo orientada, intuitivamente significa que se puede escoger de forma consistente y continua la dirección futura del cono de luz en cada espacio tangente de la variedad lorentziana. Entonces, no pasan cosas raras como que moviéndonos de punto a punto entre dos puntos muy vecinos, que la componente futura del cono de luz de uno, de pronto al moverse, se invierta completamente, ¿no? Cambie, se vuelva la inferior en vez de la superior, ¿no? No hay esos cambios como abruptos en las componentes futuras de cada cono de luz, sino que van variando conforme nos movemos a lo largo de la variedad, van variando como continuamente. Entonces, es como decir que hay una forma consistente de dar una dirección del tiempo, de lo que significa futuro, a lo largo de toda la variedad. Entonces, eso es más o menos lo que significa intuitivamente que esté tiempo orientada. Y pues pasa algo interesante en el contexto ya de variedades lorentzianas, espacio-tiempos, y es que así como teníamos carácter causal de vectores hacia nivel local, a nivel de espacios tangentes, en espacios de Lorentz, esto puede inducir igual una noción de carácter causal de otros objetos ya extendidos por la variedad o el espacio-tiempo, como por ejemplo curvas. Entonces podemos hablar del carácter causal de curvas en el espacio-tiempo, particularmente, por ejemplo, nada más para ejemplificar, si tenemos una curva en el espacio-tiempo cuyos vectores tangentes son todos vectores nulos del espacio de Lorentz que le corresponde a cada uno, se dice que la curva es tipo luz o nula, ¿ok? Y pues sería algo muy parecido a esta línea que aparece acá, que esta que está señalada con la etiqueta de fotón, que como vemos su vector tangente, pues es tangente a su vez al cono de luz que le corresponde a su espacio tangente, eso para cada punto. Entonces, esto sería un ejemplo de una curva nula. Hay otro tipo de curvas que podemos definir que serían, por ejemplo, curvas tipo tiempo o temporales. Ahí los vectores tangentes a estas curvas serían todos vectores tipo tiempo. ¿Ok? Entonces, en la curvita de la derecha de la figura, la más hasta la derecha, tendríamos una representación esquemática de una curva tipo tiempo dirigida hacia el futuro. Si se fijan
el vector tangente a cada punto de esta curva, pues estaría como en la componente interior del cono de luz que le corresponde eh, a ese espacio tangente. Entonces serían vectores tipo tiempo futuros. Y análogamente, las curvas causales se definen de la misma forma. La idea es que su vector tangente sea un vector causal por sí mismo. ¿Ok? Y pues dicho sea de paso, mapeando, digamos, este discurso un poquito a lo que pasa en la física relativista, pues se definen estas curvas pensando que, por ejemplo, las curvas tipo tiempo sean curvas que representen los caminos de partículas materiales moviéndose por el espacio-tiempo. Y las curvas tipo luz, pues representan los caminos de las curvas los caminos de partículas luminosas moviéndose. Una preguntota, Andrés. ¿Y Sí, las tipo tiempo, digo, las tipo espacio representan algo en relatividad o esas no? sí, en las tipo espacio pasa algo de que una cosa que tiene velocidad tangente, un vector tipo espacio, se suele asociar desde el punto de vista físico como si fuera una cosa que se mueve a una velocidad superior a la de la luz. Y como estas velocidades están, bueno, no han sido observadas en la física y más o menos están prohibidas por postulados de la relatividad, pues entonces ese tipo de curvas no tienen como un significado físico. En teoría Ah, estarían como representando partículas con velocidades hiperlumínicas, pero pues como no se observan y la teoría un poquito se destambalea, al menos la relatividad general como está formulada se destambalea bastante algo. Si de pronto esas curvas fueran reales, pues típicamente no se contemplan. Sí, mira, Es lo esa era una que, duda existencial que tenía, mira. es lo que se llaman taquiones, ¿no, Andrés? O sí, en algunos exactamente. lados llaman Es, así. exactamente. Sí, serían, en teoría, si existieran taquiones, eh, pues sí, sus curvas serían como curvas tipo espacio, en el sentido de cada uno de sus vectores tangentes tendrían esa causalidad. Sí. Gracias. No, al contrario, ustedes. Bueno, si es que se tienen curvas causales en un espacio-tiempo, pues se pueden definir dos relaciones de orden parcial que vamos a ver aquí brevemente. Y la idea es definirlas en términos de la posibilidad de que ciertos puntos del espacio-tiempo o eventos, como se suelen llamar, estén conectados por curvas causales. Entonces, por ejemplo, se dice que que Q sucede cronológicamente a otro evento P si existe una curva tipo tiempo futura que va de P a Q. Y se suele denotar por el simbolito este de aquí como de cuñita, doble cuñita. Esto denota P precede, Q sucede cronológicamente a P, es una forma de leerlo. Y pues la idea es esa, ¿no? La idea es que en ese caso yo puedo conectar a P con Q con una curva que emana de P y que es tipo tiempo y futuro dirigida. De forma análoga, podemos definir otra relación que se llama la relación causal, en donde decimos que Q sucede a P causalmente si lo que existe es una curva causal en general que conecte a P con Q. Y esa relación se denota por el signo de menor o igual. Entonces, la idea detrás de estas relaciones es que capturan en esencia como dos cosas. Porque cuando, por ejemplo, tenemos que dos eventos están relacionados causal o cronológicamente, intuitivamente lo que estamos diciendo es que uno es capaz de influir en el otro, ¿no? Porque se pueden conectar a través de estas curvas que luego representan, en algunos casos representan señales luminosas, si son curvas nulas, en algunos otros casos representan pues la trayectoria de partículas materiales, están conectadas. Entonces, uno puede influenciar en el otro, ¿no? Por ejemplo, yo podría mandar, si estoy en P, podría mandar una señal luminosa hacia Q y entonces influir en lo que pasa en Q a través de esta señal, ¿no? Y en ese caso,
decimos que pues P y Q están relacionados causalmente. Esa es la idea como intuitiva detrás de la formulación de estas relaciones. Y por otro lado, también captura o codifica más o menos como el orden cronológico, en el sentido de que podemos decir a través de estas relaciones cuál de los dos eventos está como al futuro del otro o dualmente hacia el pasado del otro, ¿no? Entonces, si Q sucede cronológicamente a P, pues lo que quiere decir es que Q está de una forma u otra, está como en el futuro del evento P y Q es influenciable por P, consecuentemente. Lo mismo en el caso de si se diera la relación causal entre ambos. Por ahí veo Hay, una hay pregunta, una ¿no? De Roberta, pregunta. sí. Muchas gracias. Disculpa, ahora que hablas de la relación causal, Ujú. como estamos en una variedad, quería preguntarte, ¿tiene alguna influencia la curvatura de la variedad lorentziana en la relación causal? O sea, porque desde el punto de vista físico, como pareciese que sí, ¿no? Porque ya ves que tienes las ecuaciones de campo, ¿no? De Einstein. Sí, Entonces, exacto. y tienes estos modelos de agujeros negros, ¿no? Entonces, como que suena que una curvatura muy grande en alguna vecindad de la variedad, no sé, de algún evento, en la vecindad de algún evento en la variedad, pues, como que tendría influencia, ¿no? Pero no sé si esto pasa o no. Sí, no, sí, totalmente. Totalmente la aspectos geométricos que incluyen, por ejemplo, la curvatura, como mencionas, e incluso algunos aspectos topológicos, o sea, ya la estructura global de, de la variedad lorentziana o el espacio-tiempo, pues justamente esos dos elementos van a codeterminar, pues, cuáles eventos están relacionados con otro, ¿no? Es totalmente cierto, ¿no? De hecho, justamente el estudio de esas dos cosas, ¿no? Por así decirlo, de cómo la estructura topológica y la estructura geométrica, una variedad lorentziana, pues en última instancia nos van a decir cómo están relacionados causalmente pares de eventos. Pues eso, como en la formulación más esencial, originó todo un área de estudio que se llama la estructura causal de un espacio-tiempo. Pero sí, es muy adecuado lo que nos recuerdas. Gracias, Entonces, sí, la Andrés. curvatura, definitivamente, Ujú. particularmente la curvatura en relatividad general, nos va a decir, pues como hay una célebre frase de Wheeler que al ratito va a aparecer por acá, ¿no? Pues le dice como a la materia y a las curvas que la representan, pues cómo se van a ir moviendo durante la variedad. Entonces, sí, totalmente. Gracias, disculpa. No, a ti al contrario. Bueno, rápidamente, ya que tenemos definidas las relaciones causales, pues todo esto nos sirve para pensar, dado un evento P, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuáles serán los eventos que están en el futuro cronológico o que suceden cronológicamente a P? Y si uno recoge esos eventos en un conjunto, como el que está acá, aquí abajito, en la definición de abajo, pues eso va a definir lo que se llama el futuro cronológico del evento P. Son todos los puntos del espacio-tiempo que suceden cronológicamente a P y se piensa que es como lo que representa el futuro de ese evento. Eso para la relación cronológica, pero uno puede definir análogamente lo que sería el futuro causal de P. Pues ahí lo que hay que hacer es recoger los eventos Q que suceden causalmente a P. Formulaciones completamente análogas o duales, como se suele decir en esta área para lo que serían los pasados, el pasado cronológico de un evento o el pasado causal de un evento, se pueden definir. Y pues ahí lo que nos tenemos que fijar pues sería en cuáles son los eventos que están al pasado de un determinado otro evento, ya sea porque le preceden cronológicamente o porque le preceden causalmente. Y buena parte de lo que uno hace cuando trabaja en estructura causal de espacio-tiempos, pues es estudiar precisamente las propiedades geométricas y topológicas de estos conjuntos, tanto los cronológicos como los causales, ¿no? Muchas propiedades causales de un espacio-tiempo a la postre se van a definir en términos de las propiedades de estos conjuntos. Entonces yo diría que son como junto con las curvas causales
son como los componentes básicos de lo que conforma la estructura causal de un espacio-tiempo. Como ejemplito, nada más para ahí tener una visualización, vamos a pensar en el espacio de Minkowski de 2 dimensiones, que está dado por acá, con su métrica usual, con su producto de Lorentz. Y pues bueno, si nos paramos en un punto P, fijémonos en los conitos verdes de arriba. El de la izquierda, el subvértice es un evento P. Y si nos fijamos en los puntos que están en el interior del conito verde, en el interior exclusivamente, todos esos puntos constituyen el futuro cronológico de P. Todos los que estarían en el interior del conito con vértice en P. Pero si además consideramos los eventos que están, moviéndonos a la derecha en la figura, en los que están sobre los generadores del cono de luz, estaríamos ya construyendo el futuro causal de P. Entonces, el futuro causal de P, el J más de P, incluye la frontera del futuro cronológico de ese mismo evento, ¿no? Serían los puntos tanto en el interior del cono como en su frontera o a lo largo de los generadores del mismo. Y pues algo completamente análogo, ya se imaginarán, va a aparecer para los casos pasados de un evento P, ¿no? En este caso estaríamos hablando la figura de abajo, la componente inferior del cono con vértice en P, el interior sería su pasado cronológico. Todos estos son los eventos que pueden influir en P. Y en el caso del pasado causal, pues habría que incluir también los elementos sobre los generadores de la componente inferior del cono, que aparece dibujada en azul. Entonces, pues, al menos en el espacio de Minkowski, pues son conitos, ¿no? Los conjuntos causales. Bueno, aquí, dicho sea de paso nada más, ya para entrar un poquito en materia, hay todo un área de estudio que se llama la escalera causal o la jerarquía causal de espacio-tiempos, que lo que hace es clasificar los distintos tipos de espacio-tiempos en términos de sus propiedades causales, que como mencioné, la mayoría de ellas se formulan a través de las propiedades de estos conjuntos que ya vimos. Entonces, primero que nada, hay una jerarquía lógica entre cada peldaño, en el sentido de que los peldaños superiores implican a los peldaños de abajo, como aparece esquemáticamente acá. Y pues bueno, conforme nos movemos hacia abajo en la jerarquía, pues vamos a tener espacio-tiempos que, al menos desde el punto de vista de la causalidad, pues son espacio-tiempos que es más difícil que representen modelos plausibles, físicamente plausibles del espacio-tiempo físico, porque al menos desde el punto de vista de sus propiedades causales, pueden admitir situaciones o escenarios medio raros. Entonces, nada más dicho sea de paso, en el último peldaño de la jerarquía causal hay unos espacio-tiempos este, llamados totalmente viciosos, en donde pues, son espacio-tiempos en donde en principio podrían contener viajeros en el tiempo que atraviesan cada evento del espacio-tiempo, ¿no? O sea, una cosa que, pues por lo menos desde el punto de vista de la física, como no hemos observado viajeros en el tiempo, pues lo excluimos como un modelo plausible de un espacio-tiempo, aquellos que están en ese peldaño inferior de la jerarquía causal. Su contraparte, los que se encuentran más arriba, los globalmente hiperbólicos, pues estos serían los que serían mejores modelos para representar un espacio-tiempo físico como en el que vivimos, ¿no? De acuerdo con la relatividad general. Y pues es un tipo de espacios en los cuales la investigación se centró por sus propiedades causales. Entonces vamos a brevemente ver una pequeña definición, nada más para tener una idea. La noción de hiperbolicidad global se formula en términos de estos conjuntos, estas intersecciones de conjuntos causales, el futuro de P causal intersectado con el pasado de otro evento Q. Y les llamamos los diamantes causales porque, por ejemplo, si los pintamos, ¿no? Como aquí en rojo, emanando de P, tenemos el conito, ¿no? O el cono de luz. Y todo lo que está por encima de ese cono, incluyendo la frontera, sería el futuro causal de P, como ya vimos. Y
En el caso de Q, aquí arribita, trazamos su conito en azul y todo lo que se encuentra inferior a ese cono, pues sería el pasado de Q. Si intersectamos estos dos conjuntos y vemos qué región nos da, pues nos da como un diamantito que aparece aquí a la derecha. Entonces este diamantito, pues tiene pues su propia topología, ¿no? Y en un espacio que es globalmente hiperbólico, se sabe que todos los diamantitos de esta forma, para cualesquiera pares de eventos P y Q, deben ser conjuntos compactos. Eso, más la petición de que el espacio-tiempo sea causal. Causal significa que no contiene curvas cerradas de tipo causal, ¿no? Curvas cerradas significa algo así como un bucle, ¿no? Que estaría de nueva cuenta hablando de la posibilidad de que existan este tipo de curvas que representan como ya sea partículas o haces luminosos, pero como que viajando en el tiempo, viajando al pasado, todo el tiempo moviéndose al futuro. Es una cosa así medio rara, ¿no? Entonces, ese tipo de curvas, las causales que se cierran, no están permitidas en un espacio-tiempo que se llama causal. Entonces, estas son las dos peticiones que se hace para un espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Que sea causal, es decir, que no existan esos bucles causales y que pase esto de la topología de los diamantitos. Ahí está. Bueno, para dar una intuición un poquito más geométrica de hiperbolicidad global, nos vamos a hacer a la mano un resultado así ya bastante célebre de Geroch, que lo que nos dice es que si un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, eso es equivalente a que M contiene una superficie de Cauchy S. Una superficie de Cauchy S, no entraré demasiado en detalles, pero por ejemplo, en el espacio de Minkowski, hiperplanos horizontales, ¿no? Por ejemplo, t igual a cero, t igual a cualquier número real. Esos serían como las superficies de Cauchy del espacio de Minkowski, ¿sí? Y pues en el espacio de Minkowski pasa algo interesante, es que uno puede concebir el espacio de Minkowski como una foliación de ese tipo de planos, t igual a una constante, ¿no? Como planos apiladitos, un stack de planos, de forma que podrías ver el espacio de Minkowski como un producto cartesiano de una superficie de Cauchy, de esos planos, con los reales. Sí, hay una pregunta. Ah, es que tienes una pregunta en el chat. Estefano dice que si los diamantes siempre son compactos. Solamente en el caso de que el espacio-tiempo sea globalmente hiperbólico. En general, para un espacio-tiempo genérico, no necesariamente son compactos. ¿Ok? Va, va, va. Y bueno, el teorema de separación topológica de Geroch lo que nos dice es que cuando es globalmente hiperbólico, no solo contiene una superficie Cauchy, sino que también la topología del espacio-tiempo está determinada y es un producto cartesiano de dicha superficie Cauchy S con los reales. Entonces tenemos esta como resultado de separación topológica de un espacio-tiempo que es globalmente hiperbólico. Más adelante, en 2005, un resultado de Bernal y Sánchez, igual ya bastante reconocido, nos dice que en los espacios globalmente hiperbólicos no solo se tiene una separación topológica del espacio-tiempo, sino también la separación es métrica, en el sentido de que cuando es globalmente hiperbólico, es isométrico a una variedad tipo producto como la que aparece acá. Sigue siendo un producto cartesiano de una superficie de Cauchy, en este caso suave, con los reales, pero además la métrica se separa acordemente en esta métrica G' tipo producto, donde esta G tau es como una métrica riemanniana. Si uno restringe G', la métrica del espacio-tiempo, a cada una de estas superficies de Cauchy, pues lo que uno obtiene es una métrica riemanniana G tau para cada una de estas superficies, ¿no? Entonces es como si fuera una separación como de espacio y tiempo, algo parecido a lo que aparece en esta figurita, en donde esta es como
la representación esquemática de la separación en la que estamos hablando para espacio-tiempos que son globalmente hiperbólicos. En general, un espacio-tiempo no tiene esta separación ni topológica ni métrica, solo los globalmente hiperbólicos. ¿Ok? Pues aquí vemos cada una de estas sabanitas, es una superficie Cauchy por sí mismo. Sobre restringida la métrica del espacio-tiempo a cada una de estas superficies, pues se tendría ya una métrica riemanniana, ¿no? Y pues nada, se ve que es como una foliación del espacio-tiempo por superficies de Cauchy. Entonces esta idea, como ya más topológica y métrica, pues es muy útil a la hora de trabajar en estructura causal con este tipo de espacios, ¿no? Bueno, vamos a pasar como al segundo capítulo de esta plática. Vamos a hablar ahora de la noción del infinito conforme, básicamente de Penrose, que a su vez nos ha permitido definir la noción de un espacio-tiempo asintóticamente plano. Entonces, asintoticidad básicamente se refiere como el comportamiento de algo en la proximidad de el infinito de un espacio-tiempo M. Y la idea novedosa, o bastante práctica al menos, es que en esta concepción del infinito, en vez de que sea una entidad así medio abstracta, ¿no? Se vuelve ya un lugar, en tanto que es una hipersuperficie regular, que a su vez se va a llamar la frontera conforme del espacio-tiempo. Entonces, esta hipersuperficie regular, en general, la vamos a ver metida en un espacio-tiempo más grande al espacio-tiempo M original. Y esto se hace a través de un encaje conforme. Entonces, si pensamos esto en un entorno riemanniano, vamos a salirnos del modelo lorentziano por un momento, es algo parecido a lo que pasa con el, el modelo de geometría hiperbólica del disco de Poincaré. Para los que tomaron un curso de geometría hiperbólica, si recuerdan, pues el disco de Poincaré, DG, pues es un disquito allá metido en R2, ¿no? Abierto, que tiene esta métrica o este elemento de línea que aparece acá, que si se fijan, pues esto que está subrayado acá, pues es el elemento de línea de un espacio euclidiano de 2 dimensiones, es el elemento de línea de R2, pero está escalado por esta función que está aquí. 4 sobre 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, todo eso al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado, esta métrica, si le llamamos la métrica del espacio euclidiano, le llamamos G tilde, la del espacio euclidiano de R de 2 dimensiones, pasa que esa métrica la podemos escribir como la métrica del disco de Poincaré multiplicado por el cuadrado de esta función omega que aparece por acá. Y entonces lo que ocurre es que el disco de Poincaré se puede ver conformemente encajado dentro de un espacio más grande, a saber, el espacio euclidiano de 2 dimensiones, y en donde las métricas de estos dos espacios están relacionados conformemente, lo cual lo único que significa es que obedecen esta relación de aquí, de que una es proporcional a la otra, donde el factor de proporcionalidad es una función, en este caso es la función omega al cuadrado, ¿sí? Entonces, si vemos el disco de Poincaré metido en R2, allá en R2, pues tiene una frontera topológica, que pues es la circunferencia que le rodea. Y entonces, a saber, por la geometría intrínseca del disco de Poincaré, esa frontera suele representar como el infinito del disco de Poincaré, ¿sí? Entonces tenemos una representación del infinito de este modelo de geometría hiperbólica dentro de un espacio euclidiano, ¿sí? Y de recordar, es el infinito porque si vemos lo que pasa con el elemento de línea conforme nos acercamos a la frontera, pues pasa que el elemento de línea tiende a crecer o a diverger, ¿no? Infinitamente, ¿no? Es como si los puntos de la frontera estuvieran a una distancia infinita de cualquier punto en el disco de Poincaré, ¿ok? Entonces, por eso se concibe como
el infinito de ese modelo, ¿no? Entonces, algo completamente análogo se puede formular para espacio-tiempos. En general, se dice que un espacio mg es asintótico si existe un espacio-tiempo m tilde g tilde, tal que el espacio-tiempo original mg está conformemente embebido en el tilde, al cual se suele abreviar o apodar el espacio-tiempo no físico, ¿no? Entonces, el espacio-tiempo físico es el original m, g. Y el no físico, pues es el nombrecito que se le da al m tilde g tilde, dentro del cual está conformemente encajado m y g, mg, perdón. La otra condición es que existe una función suave no negativa omega que va del espacio-tiempo grandote hacia los reales y pues que nos da la relación conforme entre las métricas g tilde y g. Por otro lado, igual la frontera dentro de m tilde de m va a coincidir con el lugar en donde se anula el factor conforme. Y ya por último, M debe ser un subespacio abierto de M tilde, ¿no? Cuya frontera de M es una hipersuperficie suave de M tilde. Entonces, cuando se cumple esto, a la frontera de M se le llama la frontera conforme de M. Entonces, la idea es, en general, es esa. La idea es poder ver a MG conformemente encajado dentro de otro espacio-tiempo más grandote, ¿no? En donde pues tiene una frontera topológica y esa frontera topológica pues tiene unas propiedades, ¿no? Que son las que están acá. En tanto que es una superficie suave, pues se le va a llamar la frontera conforme de M. Y ese sería como el lugar que representa el infinito del espacio-tiempo dado. Sí, adelante. Perdón, buenas, ¿qué? Tardes. Sí. O sea, esa noción que mencionas es la de que sea asintóticamente plano o sea, porque justamente la idea sería que justamente cuando no nos estamos alejando, ¿no? De a una concentración de materia en el infinito, el espacio es un espacio Minkowski, ¿no? O sea, es sumamente plano. Pero pues parece ser que ahí no necesitaríamos una variedad auxiliar, ¿no? O sea, simplemente con decir que a lo lejos el plano, la métrica se vuelve de Minkowski. Sí, sí, hasta ahorita lo que he definido, por ejemplo, en la lámina anterior, todavía no hemos hablado de los espacios asintóticamente planos, solamente sería como la noción, digamos, formal contemporánea, más o menos la que dio Penrose allá por los 60 de lo que sería un espacio asintótico. Es un espacio que admite una frontera conforme. Es cierto que cuando hablamos de espacio-tiempo planos, va a haber una petición adicional que tiene que ver con la causalidad de la frontera conforme. Y cuando se da esa condición, se puede probar que ocurre justamente lo que dices, ¿no? De que cuando nos aproximamos al infinito, la métrica del espacio-tiempo físico empieza a asemejarse a la métrica plana de un espacio de Minkowski. Sí. Mm. Vale, vale. Sí, pero justo por ahí va, ¿no? Porque bueno, al menos así me parece un poco rara la definición porque pues no veo muy bien la idea como de encajarlo en otro espacio, o al menos ahorita. Claro, a ver si en este ejemplito tenía una lámina con cuentas, pero dije no va a haber tiempo. Pero vamos a ver más o menos qué pasa con el espacio de Minkowski. El espacio de Minkowski, y esa es una de las cosas de las que se dio cuenta Penrose, ¿no? Pues si uno empieza con la métrica del espacio de Minkowski plana, escrita por ejemplo en coordenadas esféricas, y hace dos transformaciones de coordenadas por allá, uno lo que se da cuenta es que existe una transformación conforme del espacio de Minkowski, M4, hacia un conjunto abierto de este cilindro que está aquí, que se llama el universo estático de Einstein, que tiene esta topología, es básicamente una tres esfera, producto con los reales, y la métrica G tilde, pues es la métrica natural en un espacio con esta separación topológica, S3 cruz R.
Entonces, en este modelo, en el universo estático de Einstein, que es el cilindro, a propósito, en este caso por cuestiones de representación, pues una tres esferas está representado como un circulito, ¿no? O sea, estamos removiendo dos dimensiones espaciales. Y la dirección vertical del cilindro corresponde a pues, lo que sería como el tiempo, el paso del tiempo. Sí, hay una pregunta por allá. Sí. Entonces, ahorita como dices, tu variedad es un conjunto abierto del universo de Einstein. Y entonces, cuando lo encajas conformemente, la frontera tiene topología S2 cruz R. La frontera tiene, en el caso del espacio de Minkowski, la frontera es S2 cruz R, me parece. Sí, 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 ¿no? Sí, sí, Va. en el caso del espacio de Minkowski, sí. Pero no es en general en cualquier espacio-tiempo asintóticamente plano. No estoy seguro porque allá había visto, o sea, había visto una prueba de que sí, que dio Geroch, pero Ok. luego esa prueba no estaba, o sea, tenía unos detalles, ¿no? Sí. Tenía unos detalles que no, o sea, había o sea, creo que sí, pero había unas suposiciones implícitas por allá que hacían que no necesariamente. Pero Sí, me sí, parece sí. que para la mayoría de los casos, estudiados, tiene esa topología. Ok, ok. Sí, como que las montón de teoremas clásicos tienen un montón de detalles, ¿no? Que casi Sí, no siempre son ciertos. sí, exactamente. Sobre todo los de esa época, ¿no? Que se acercaban como mucho, pero había algo que no se probaba del todo, como que se suponía, y pues allá es donde la veracidad de la prueba pues dependía de eso, ¿no? Entonces, sí, Asumes de todo. frecuentemente, ¿no? Bueno, en este caso, nada más de notar que la región que está así con estas dash line, con líneas discontinuas sobre el cilindro, ese subconjunto abierto, ¿no? Sería como una copia conforme del espacio de Minkowski, ¿no? Sería como su representación en el cilindro. Y la frontera topológica correspondería a las líneas que están pintadas en negro fuerte, ¿no? Esa sería como la frontera dentro del cilindro. Esa frontera no es parte de M4 en general, ¿no? El espacio Minkowski pues es como abierto, ¿no? Un espacio-tiempo. Esa frontera vive en el cilindro en el cual está encajado el espacio, conformemente el espacio de Minkowski. Y ahí dentro de ese cilindro tiene la propiedad de que son hipersuperficies, ¿no? Por ejemplo, aquí arribita tenemos, tenemos una componente que se llama Scrymas, que representa lo que se llama el infinito nulo futuro de la frontera conforme. Y la de aquí abajito, la inferior, por acá, sería el infinito nulo pasado del espacio de Minkowski. Entonces, la idea intuitivamente es que cada punto, por ejemplo, del infinito nulo futuro, cada punto de esta frontera sería como el lugar en donde terminan algunas geodésicas nulas que viven dentro del espacio-tiempo en Minkowski, o en general algunas curvas causales. En el espacio de Minkowski, si las ves ahí, en general esas curvas no se pueden extender más, son inextendibles, pero cuando las ves encajadas acá, tienen un punto final en la frontera conforme. ¿Ok? Y algo completamente dual se dice de los puntos que están en el infinito nulo pasado. Sin embargo, recíprocamente, eh, no se da el caso recíproco en general. Es decir, no toda curva causal o en particular toda curva nula del espacio de Minkowski va a tener un punto final, ya sea futuro o pasado, en la frontera conforme. Eso, que es como el recíproco de lo que dije hace un ratito, no se cumple en general, solo para algunos espacios asintóticos. ¿Ok? Esto acá. Ah, sí, una pregunta por allá. ¿Mm? En Minkowski, ¿qué curva no llega? O sea, no tiene punto final o inicial, porque según yo los puntos, las curvas que no tienen puntos finales, pues son como los que están en superficies atrapadas, ¿no? O justamente lo que se define como un agujero negro.
pero en Minkowski no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué curva no Sí. llega al, al futuro nulo o al pasado nulo? Bueno, justamente en Minkowski sí tienes que, por ejemplo, cualquier curva nula, ¿no? Se completa en alguna componente del, ¿cómo se llama? De la frontera conforme. Minkowski no es el problema, ¿no? Hay otros espacios, por ejemplo, como el de Schwarzschild, en donde esto no es cierto, porque justamente Schwarzschild tiene un horizonte de eventos, hay geodésicas nulas o trayectorias de haces luminosos que quedan como atrapadas en esa superficie. Entonces son inextendibles, no se pueden extender más, pero nunca llegan al infinito nulo futuro ni al pasado, ¿no? Entonces Minkowski no tiene ese detalle, pero por ejemplo otros espacios como el de Schwarzschild sí. O por Claro, ¿verdad? ejemplo en Schwarzschild también pasa que hay geodésicas nulas que terminan, entre comillas, ¿no? Chocan contra la singularidad espacial, ¿no? Entonces, si las ves en el diagrama de Penrose del espacio de Schwarzschild, vas a ver que son curvas que no se completan o adquieren puntos finales en ninguna componente del infinito nulo de esa variedad. ¿Sí? Sí, gracias, gracias, gracias. Ok. Bueno, creo que ya vamos terminando y solo estamos en la introducción, pero bueno. Vamos a definir nada más, así por completez, qué es un espacio-tiempo asintóticamente plano. Primero que nada, es un espacio asintótico en el sentido que ya vimos, en el sentido de Penrose, de que se encaja conformemente en otro, pero tiene la propiedad, y eso es lo que define este carácter asintóticamente plano, de que la frontera conforme es una hipersuperficie nula de M tilde. Y pues no sé más o menos quiénes han tomado algún curso de relatividad general o en general de geometría de Lorentz, pero una hipersuperficie nula, pues aparte de ser una hipersuperficie del espacio ambiente en donde vive, ¿no? Pasa que cuando restringes la métrica G del ambiente a la superficie, se degenera. Es decir, en cada espacio tangente a la hipersuperficie, ya no tendríamos, por ejemplo, ni un producto interior ni un producto escalar o un producto de Lorentz en este contexto, sino tendríamos ya una forma bilineal en general degenerada. Y eso de degenerada significa que en cada espacio tangente va a existir una dirección, un vector, que es ortogonal a todos los demás del espacio tangente. Entonces es un vector tangente, pero que es ortogonal a todos los demás, ¿no? O sea, perdón. Entonces en Sí. la frontera sí hay un tiempo, ¿no? O sea, sí hay una noción de tiempo. O sea, no, la frontera no es meramente espacio. Es, podríamos decir, hay un sentido en el que no sé si hay una noción, si la hipersuperficie es nula, no sé si hay una noción de tiempo, porque si nos fijamos, por ejemplo, en el espacio tangente una hipersuperficie nula, piensen, por ejemplo, la imagen que está acá, este planito, Ujú. ¿no? Que interseca al cono en un generador, es un ejemplo de hipersuperficie nula en un espacio de Minkowski, ¿no? Este planito, hacia 45 grados, ¿no? Entonces, si se fijan, las direcciones tipo tiempo, todas las direcciones tipo tiempo, que eran las que estaban en el interior del cono de luz, ninguna es tangente a la hipersuperficie, todas son transversales. Entonces está un poco difícil pensar que hay como una dirección del tiempo bien definida a lo largo o tangencialmente a la hipersuperficie. Sí, Más o menos. más o menos. Sí. Sí, recuerden que la temporalidad, o sea, la noción del tiempo, está asociado a la dirección de los vectores cuya causalidad son tipo tiempo. Y los vectores tipo tiempo son vectores que están estrictamente en las componentes interiores del cono de luz. Entonces, por ejemplo, un vector tipo tiempo futuro estaría en el interior del conito superior que aparece acá. La cosa es que si nos fijamos en los vectores tangentes a una hipersuperficie nula, como podría ser este planito W que está acá, ninguno de esos vectores tipo tiempo van a ser tangentes
a la hipersuperficie. Entonces, esa es, esa sería como la observación que yo haría, ¿no? Por la cual se me hace difícil pensar que hay como una em, direccionalidad temporal bien definida a lo largo de la hipersuperficie nula. Ahora, vamos a hacer una aclaración. Sobre la hipersuperficie nula, pues hay una dirección nula que es, en este caso, la que es tangente al cono de luz, ¿no? Ese vectorcito, que es un vector nulo, sí tiene una temporalidad. Aquí tendríamos que esta hipersuperficie interseca al cono de luz futuro a lo largo de una dirección que está definida por un vector nulo futuro. Entonces, a lo más sobre una hipersuperficie nula, pues podemos movernos, digamos, hacia el futuro, pero sobre esta única dirección nula. No sé, yo creo que es un aspecto local, ¿no? O sea, a diferencia Ujú, de cuando tienes la variedad globalmente hiperbólica, ujú, que permite ujú. tener una foliación, y Sí, entonces el parámetro R te da, pues justamente como el tiempo tiempo. global, Ujú, aquí ujú. solamente el carácter es local, creo. Esa sería como la Sí, diferencia primordial, tal vez, que podría observar, pero no ya. sé, o sea, no sé si concuerdas. Pues yo creo que merece más discusión tal vez para ir aterrizando un poquito mejor, ¿no? Que esta noción como temporal local, que se me hace interesante, ¿no? Ahorita estoy pensando como en esta imagen, pero sí, a lo mejor si lo discutimos un poquito más, podemos como precisarlo mejor. Bueno, Porque justamente en algún momento también estudié esa foliación ajá. y el problema era que, por ejemplo, si en vez de te poner el parámetro R, pues no se ponías un círculo, ¿no? O sea, Ujú, entonces ya no pones R, sino pones un círculo y aún así defines la métrica como esa parte correspondiente al tiempo. El problema ujú. es que ahí si tienes un tiempo, pero ese tiempo regresas, ¿no? O sea, hay que Regresas. dar vueltas, Sí. o sea, no, digamos, viajas en el tiempo ahí, en ese espacio, ¿no? Entonces, lo Sí. importante sería justamente que el parámetro R te da toda la extensión temporal, tanto al pasado como al futuro. Sí, sí. Sí, eso que dices me lo estoy imaginando perfecto en un espacio, por ejemplo, globalmente hiperbólico, que tenía esa separación eh, topológica que habíamos visto, ¿sí? Y pues bueno, yo creo que para terminar un poquito el capítulo de hoy, solo terminar concluyendo diciendo que es la causalidad. En este caso, vimos que es un espacio asintóticamente plano. Lo que lo configura de esta forma es la causalidad de la frontera conforme, ¿no? Sería un tipo de hipersuperficie como la que presentamos acá, una hipersuperficie nula, que tiene esta propiedad de que la métrica del espacio-tiempo, cuando la restringes a la hipersuperficie, pues degenera. Ya no tendrías una métrica sobre la hipersuperficie estrictamente hablando, sino esta forma bilineal degenerada. Y distintos tipos de asintoticidad se van a clasificar en términos de la causalidad o el carácter causal de la frontera conforme, ya vista encajada dentro del espacio-tiempo no físico que la contiene. Entonces, con Minkowski, ya para cerrar, pues es el cilindrito de la izquierda, pues ya habíamos visto pues un poquito como su encaje conforme. Aquí las componentes del infinito nulo, de la frontera conforme, tanto la pasada como la futura, son hipersuperficies nulas. Pero, por ejemplo, existen otros espacios asintóticos en el sentido de que admiten una frontera conforme, que la frontera conforme dentro del espacio no físico que le contiene, pues tienen causalidades distintas. Entonces, el caso del espacio de De Sitter también se puede ver encajado en el universo estático de Einstein y nos quedaría como la imagen de aquí en medio, en donde si se fijan las, las componentes del infinito nulo serían como estos circulitos, ¿no? Esta tapa circular de arriba y esta tapita circular de abajo.
Y ahí la causalidad de estas hipersuperficies, pues no es la de una hipersuperficie nula, es la de una hipersuperficie tipo espacio. Ahí sí tienes una métrica bien definida que asemeja a una métrica riemanniana, ¿no? Y en el caso de el espacio anti de Sitter, que también se encaja en el universo de Einstein, ahí la frontera, ahí la causalidad de la frontera conforme es tipo espacio. Es una hipersuperficie tipo, perdón, no tipo espacio, tipo tiempo. Que eso es más o menos como decir que cada elemento de la frontera conforme, cada componente del infinito ahí, es como un espacio de Lorentz de codimensión 1, ¿no? Entonces, son distintos tipos de causalidad que puede presentar la frontera conforme de un espacio asintótico y esto va a definir distintos tipos de asintoticidad. Si un espacio si un espacio asintótico, su frontera conforme tiene la causalidad de una hipersuperficie nula, se dice que es asintóticamente plano. Si Disculpa, por, entonces, sí, ah, anti de Sitter, entonces frontera sí Minkowski, ¿no? si algo que asemeja al espacio de Minkowski, sí. Y de Sitter, Es una hipersuperficie tipo espacio. ujú. ¿Sabe? Tipo espacio significa que si restringes la métrica ya, básicamente es como una métrica riemanniana. En cada espacio tangente tienes un producto interior, ya no un producto de Lorentz. Andrés, Pero sí, ya se nos está acabando el tiempo, pues si quieres, decir algo de tus resultados, estaría muy sí, bien. bueno, claro que sí. Pues miren, el resultado principal que encontramos y que con mucho gusto en otra plática podemos ir profundizando, es que para un espacio-tiempo, ahí está, para un espacio-tiempo, aquí está, que es asintóticamente plano, globalmente hiperbólico, solución de vacío a las ecuaciones de Einstein, eso es que el tensor de energía-momento de las ecuaciones se anula, de dimensión 4 y que contiene una línea nula inextendible con puntos en la frontera conforme. Si se cumplen estas dos condiciones de causalidad, la 1 y 2 que aparecen acá, entonces el espacio-tiempo es globalmente plano. Es decir, su tensor de Riemann se anula idénticamente en todo el espacio. ¿Sí? Ese es básicamente el teorema principal, ¿no? Formulamos condiciones causales para un espacio-tiempo asintóticamente plano, globalmente hiperbólico, que es solución de vacío a las ecuaciones de campo de Einstein, que nos garantizaran que ese espacio-tiempo es globalmente plano. ¿Sí? Gracias, Andrés. Oh, A ver, gracias a ustedes, por la invitación, por la esperemos paciencia. a ver. No, 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 al contrario. De hecho, está muy simpático y lo introdujiste muy, ¿cómo se llama? Así Lo como- hiciste pasito a pasito y la verdad se agradece mucho. Pero Sí, sí, Muchas como que gracias. uno queda con ganas de, pues, saber más, qué más pasó. Pues aquí te estamos dando aplausos virtuales. A Muchas ver, sí, usted gracias. creo que va a algo. decir algo. Sí, gracias Andrés ahí por la presentación. Eh, pues, pues lo que podríamos hacer pues es programarte para alguna otra fecha. Este, y pues ya que nos completes la información sobre todo pues sobre los resultados y eso. Perfecto. Claro que Si sí. tú tienes libre el próximo viernes, podemos hacer una sesión, especial para que nos termines de contar, bueno, para que nos cuentes un poquito más de este resultado. Claro, el próximo viernes, sí, ningún Ajá, problema. sí. ¿Está bien? Ujú. Sí, Sí, Sí. misma hora, mismo canal y pues Mismo hora, bueno. mismo canal. pues Ya. muchas gracias por las preguntas, por la participación y por mí ningún problema. Nos veríamos el Sí, próximo viernes, 11:30. sí. Entonces, ¿alguna pregunta antes de que terminemos? Última pregunta. Última pregunta. En el espacio ambiente el M tilde, Ujú, que donde supone se encajada conformemente el espacio-tiempo físico, digamos, en ujú. el ambiente no hay hipótesis físicas de ningún tipo.
Bueno, en el ambiente, para demostrar el teorema de que el físico es plano, sí hay hipótesis sobre causalidad que tocan al espacio-ambiente, ¿no? Pero en la formulación, digamos, genérica de un espacio asintótico, pues prácticamente solamente las que aparecen aquí, en estas tres, ¿no? Es el ambiente y punto, ¿no? No variedad. Sí, es el ambiente, existe la función suave no negativa, o sea, el factor conforme que está definido en el ambiente, está definido en Ah, M tilde, Ujú. pues sí debe ser una función suave no negativa, y bueno, cumple estas como condiciones de regularidad, ¿no? De que en la frontera, por ejemplo, en DM, eso ujú, vive en el ambiente, ¿no? ujú. Su diferencial debe ser distinto de cero, ¿no? Para que haya más o menos bien definir una noción como de vector normal a esa hipersuperficie. Ya, Pero más allá de estas como condiciones de regularidad, no, realmente no. ok. Gracias. Buena charla. Felicidades. Gracias, gracias a ustedes. Felicidades al colega. Muchas gracias. Vamos a Felicidades, ponerte felicidades. más aplausitos. ¿Alguna otra pregunta antes de que terminemos la sesión? Sí, yo sí tengo. A ver, Irving. Según yo, esto de completación conforme Ujú. tiene que ser M tilde compacta, ¿no? Donde el El, espacio-tiempo donde tú encajas tiene que ser una variedad compacta y con frontera. creo que ahí depende un poquito de la formulación. O sea, a decir ¿Mm? verdad, he visto distintas formulaciones Ok. de pues, esta noción como de asintoticidad. Por ejemplo, creo que así de las más antiguas, así medio tradicionales, que esto que incluye incluso la de Penrose. Pues todo esto se encaja realmente en una variedad con frontera, ¿no? No en otra variedad abierta, por así decirlo, ¿eh? Sino que se encaja en una variedad con frontera. Entonces, probablemente en ese contexto o contextos relacionados, probablemente pidan que todo el chunche sea como compacto, ¿no? Ajá, sí, 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 Esta, como. claro, ¿no? O sea, porque es como todo el espacio-tiempo no físico es como el físico más la frontera, ¿no? Y queda así como Ujú, compactito. ujú. Esta es una formulación, pues yo diría un tanto más moderna, en donde no se está encajando en un espacio, en una variedad con frontera, sino se está encajando en otra variedad abierta, ¿no? Y entonces uno restringe el análisis a la variedad con frontera que se forma dentro de esa segunda abierta, ¿no? Yo creo que es una distinción de enfoque, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ventajas así claras es que no lidias con los tecnicismos geométricos de variedades con fronteras, que luego son distintos a los de variedades abiertas, ¿no? Sí. Pues nosotros escogimos como setting de ver la cosa encajada en una variedad abierta en donde no necesariamente es compacta, ¿sí? Ya, ya. Es que justo por eso me hizo ruido el dibujo de tu. Cilindrito. Mm. Ajá, pero el de anti de Sitter. Mm. Como Ajá, por acá, porque ¿no? Mm. justamente ese no era compacto. Ujú. Sí, porque está claro, está como el resto del cilindrito allá, ¿no? Ajá. Pero sí, sí, yo creo que es una cuestión de formulación, ¿no? Ok. Va, va, va. Gracias, gracias. No, a ti. Hay una pregunta de Didier. Sí, Didier, tu ¿Estás micrófono. muteado, Didier? Ah, hola, ¿me escuchan? Sí. 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 Ah, ok, perfecto. Bueno, saludos desde Granada. Ujú, ujú. Este, pues para responder lo que preguntó, creo que Irving preguntó, ¿no? Entonces, esa cuestión de la compacidad es una cuestión más bien histórica, porque eso que mostró Andrés, del caso, digamos, emblemático, que es el de los modelos del plano hiperbólico, ¿no? Entonces, incluso en el modelo del plano hiperbólico, cuando uno hace este truco, ¿no? Del factor conforme, la completación, si uno lo ve en el disco de Poincaré,
pues lo que queda sí es compacto, ¿no? Pero si uno lo ve en el semiplano superior, pues lo que queda no es compacto, ¿no? Hay que compactificarlo, ¿no? Pues el otro punto que está al infinito, ¿no? Entonces sí es una cuestión así más bien como de orígenes históricos. O sea, no es realmente que necesariamente el espacio asintótico sea compacto, sino pues es algo que se vino trayendo de sus orígenes, digamos, ¿no? Y precisamente en el caso anti de Sitter, pues ahí la cosa no es compacta. De hecho, ni siquiera está acotada, ¿no? Ujú. Ok, ok. Y entonces el O sea, truco, solo es compacto históricamente hablando, se le quedó ese mote, ¿no? Pero pues hay muchísimos ejemplos donde no es compacto. ok, ok. Pero no en anti de Sitter, la frontera, es que hacen un truco ahí como para mostrar que el tiempo es periódico, ¿no? Entonces a mí eso me daba la sensación de que sí era compacta Sí, la compactificación. sí, o sea, el modelo que aparece ahí en el dibujo de Andrés, ese es realmente ¿cómo se llama? El cubrimiento universal Ah, del anti de Sitter, ¿no? ok, ok. Sí, entonces pues ese cubrimiento universal, por lo mismo que es cubriente, Ujú. pues no es compacto, ahí se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Cuando tú ves el diagrama de Penrose, por ejemplo, entonces sí, eso es un cacho nada más. Es una región fundamental, si quieres verlo así, ¿no? Entonces, esa, pues sí es compacta. Ya. Va, 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 Sí, va. Muchas gracias, Dios. sale. Gracias, Itz. Bueno, entonces, nos vemos el próximo viernes, ¿no? Dios mediante. Sí, sí, sí. 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 Perfecto. Perfecto. Ah, Hasta luego. nos Que vemos. estén Nos bien, que se vemos. cuiden. Sale, sale. Muchas gracias. Bye, bye.